Hacks mentales utilizados por Roy McIlroy en el Masters de Augusta de este año 2025. Hoy vamos a hablar mucho sobre hacks mentales y resiliencia. Sobre todo vamos a analizar el caso de Roy McIlroy. Hola a todos y a todas, mi nombre es Pilar Ibáñez y esto es Psicología del Golf, donde aquí hablamos de la mente y las emociones para poder tener un mejor juego, jugar tranquilos, enfocados, pero sobre todo jugar muy felices. Antes del episodio del día de hoy, no se les olvide suscribirse al canal de YouTube o de Spotify y poner la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ningún episodio, porque recordar que cada episodio trae una actividad a realizar. Esto es muy práctico, es para que lo podamos utilizar en el campo, en el torneo, el día de mañana o ya mismo. No se les olvide que tenemos un grupo de WhatsApp donde también les estoy mandando todas las actualizaciones, así que si no hacen parte del grupo, escríbanme aquí abajo en los comentarios o por el Instagram Psicología del Golf para que yo los reenvíe al grupo de WhatsApp y les lleguen de primera mano las notificaciones de todos los episodios nuevos, actividades y recomendaciones que estamos dando por el grupo. Hoy vamos a dividir este programa en varios segmentos. Vamos a empezar hablando lo que pasó con Rory desde 2014 hasta este año cuando ganó el Masters. Vamos a mirar qué pasó con su cerebro, cuáles fueron los cambios, algunos hacks a nivel mental y sobre todo algo muy interesante es que esta semana quiero contarles que tuve una conversación con unos golfistas que estábamos hablando sobre este tema, siempre yo escuchando a la gente sus percepciones que tiene y recuerdo que me decían que si él no hubiera ganado el Masters este año, después de estar desde el 2014 dándole la posibilidad que se retirara por un tiempo del golf, pues era muy alta, decían ellos, porque ya estaba muy abrumado mentalmente. Vamos a ver, se dio este camino, pero sobre todo lo que me interesa es verlo el día de hoy, los hacks. Vamos también a hacer un comparativo con otro golfista australiano para que vayamos viendo qué pasa cuando la gente no gana un torneo de forma repetitiva, qué es lo que pasa eso en su mente y muchas de estas aprendizajes pues para que ustedes los apliquen en su diario vivir. Para poder entender un poco el impacto de la victoria de Rory en este 2025, tenemos que retroceder un poco a 2014. Y si se acuerdan, en este año Rory estaba en la cima de su carrera, había ganado 4 majors y estaba consolidado como uno de los mejores golfistas del mundo. Sin embargo, tenía un pendiente y ese pendiente era ganar el Masters de Augusta y muchas personas dicen que era algo que lo atormentaba. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de algo que se llama el golpe emocional. Y es que en 2011, si no me equivoco, Rory sufrió una derrota que fue de las más dolorosas, que fue en Augusta al perder una ventaja de 4 golpes en la ronda final. Y aunque se recuperó en los otros majors, pues Augusta era como su talón de Aquiles. Durante estos años, pues mucha presión y como ansiedad alrededor del tema, pues lo perseguía. A diferencia de otros golfistas como Tiger Woods, que han demostrado que su mentalidad es casi impenetrable, en el caso de Rory, él tuvo que luchar mucho con las expectativas tanto internas como externas. Y pues esto llevó a que hubo una parálisis por exceso de análisis, que fue pues el gran desafío mental de Augusta, que en realidad no era un tema físico, sino absolutamente mental. Vamos entonces a ver un poco como el camino de resiliencia y hoy una de las cosas que me parece muy interesantes hablar es de la resiliencia en los golfistas. Entonces, después del 2014, cuando se enfrentó a altibajos tanto dentro como fuera del campo, entre lesiones, temas de la vida personal, los resultados de inconsistencia en Augusta, pues lo llevaron a replantearse también la parte mental. Si ustedes siguen la serie del Swing Perfecto que está en Netflix, hay varios capítulos que hablan sobre él, sobre su vida personal. Hubo un momento, un tema ahí de un divorcio con la esposa y después lo que pasó fue entre el PGA y el Lift y que era como el líder del PGA y como esta era de golfistas tradicionales. Todo eso empieza a ocasionar peso que al final pues empieza a penetrar en el momento en el que están jugando los golfistas. Entonces aquí hay una evolución a nivel psicológico muy interesante. Primero, la aceptación de la vulnerabilidad. Yo creo que esa es de las cosas más importantes y es que Rory comenzó a hablar abiertamente de las dificultades emocionales que estaba teniendo. Hay varios videos de él que ahorita ya les voy a compartir, súper interesante, contando un poco el tema de la mente. También, pues, claramente el trabajo con los psicólogos deportivos, que eso, entre eso, implementó pues técnicas de mindfulness, que ustedes saben que varias de las cosas de las cuales hablamos en este podcast son de las actividades de mindfulness y de meditación y respiración que nos ayudan a estar en presencia. Y pues esto le ayuda un poco a poder hacer la visualización, tener control de las expectativas, que eso va a ser súper importante, y pues permitiendo que esté la mente más enfocada en el proceso y no tanto en el resultado.
Y la tercera es la comparación con otros atletas, similar a lo que hizo Jordan Speed tras su derrota del Máster, creo que fue en 2016. El caso de Rory es que aprendió que no hay fracasos, sino que hay resultados y que esos resultados son combustible para su crecimiento y que eso no lo definen a él como jugador. Quiero hacer en este momento un comparativo entre lo que pasó con Greg Norman en el Masters del 1996 y lo que pasó con Rory en la evolución. Entonces vamos a hacer un comparativo. En el caso de Greg Norman, si ustedes se acuerdan, Master de 1996 llegó a la ronda final, 6 golpes de ventaja, terminó perdiendo contra Nick Faldo por 5 golpes tras colapsarse literalmente mentalmente y emocionalmente, y fue dicen que es una de las mayores caídas del golf de la historia. Norman en ese momento dijo, no perdí el máster, lo regalé. Psicológicamente, Norman experimentó una experiencia deportiva llamada la parálisis por análisis, que eso le pasa a muchísimas personas, y es que cuando se enfrentan a situaciones donde hay demasiada presión y tengo que estar pendiente de demasiadas cosas, se genera literalmente una parálisis que no hace que haya una ejecución de la mejor forma, sino que esté completamente bloqueado. Ahora, Rory, en el caso del Masters del 2011, ¿se acuerdan que llegó el domingo con 4 golpes de ventaja? Perdió tras una desastrosa ronda final. A diferencia de Norman, en ese momento se recuperó el mismo año y ganó el US Open en junio de 2011. Aquí en los términos psicológicos, pues Rory usó su caída como un impulso del crecimiento, aplicándolo a estrategias de resiliencia emocional y autorregulación. Ahora, reacciones emocionales y narrativa interna. Norman arrastró su narrativa del fracaso durante todo el año, aunque fue muy carismático, colapsó en Augusta y eso pareció que lo definió. Nunca ganó un máster y entre las entrevistas posteriores siempre parece que hubiera como una herida que quedó en ese momento, un dolor no resuelto. En el caso de Rory, si ustedes se dan cuenta, enfrentó el trauma desde la autocompasión. Su narrativa fue no lo perdí, sino que aprendí, cosa muy diferente, y regresó más fuerte a los otros majors hasta que por fin lo logró en Augusta 14 años después. Nuestra clave mentalidad tiene que ser de crecimiento. Y hay algo muy interesante aquí si ustedes, y si nos ponemos aquí a analizar, uno puede trabajar mucho en su psicología, porque nosotros pues claramente lo tenemos que trabajar y todos los días tenemos que enfrentarnos a una cantidad de retos. En el caso de Rory me pareció súper interesante lo que pasó el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y ya estando muy cerquita de ese pot del 18, ese último día, todos estamos esperando, Dios mío, mételo, como la cabeza por un microsegundo se sabotea, porque ese último pot, que era un pot muy cerquita, o sea, ya era como, es una saboteada automática, y es como la mente decirle a uno, esto va a ser lo mismo de todos los años, vamos a volver a perder en la última ronda. Cuando ya van a los playoffs, pasa una cosa muy interesante y es que se resetea. Esa capacidad de resetearse es lo más importante para un jugador, sobre todo si está en un momento de mucha presión o que acaba de pasar algo muy loco como un muy mal golpe y de pronto cae en el agua y de pronto le cae en el sand y de pronto la saco del estadio. Hay una reseteada cuando la saca del estadio en ese momento en el que venía de varios errores. Y creo que fue en una de las entrevistas que en ese momento habló con el Cadi y hicieron una reseteada en un segundito como diciendo es lunes y es como si volviéramos a empezar desde ceros y esto fue minutos antes de irse a los playoffs. Entonces miren que cuando uno tiene la capacidad de literalmente decir, "Bueno, empezamos desde cero, esto no es como el final, esto no va a definir, sino que vuelve y reseteate que es otro hoyo, otro juego, otra cosa bajo, quita la presión, gana. Entonces, aquí hay unas herramientas que son muy interesantes para poder compararlas y les voy a dejar aquí abajo un cuadrito que les organicé entre las herramientas a nivel psicológico usadas por Greg Norman y las que utilizó Rory McIlroy para que ustedes las tengan porque son cosas que nos pueden servir hartísimo. Tenemos por un lado, pues la herramienta de una autocharla positiva. En el lado de Norman estaba muy limitada, en el lado de Rory, pues lo encontramos entrenada y súper reforzada tras todos estos años. El tema de la visualización como otra herramienta, en el caso de Norman se desconoce, en el caso de Rory habla de ella en múltiples videos que lo he visto en Instagram. El tema del manejo del estrés como muy buena herramienta. En el caso de Norman lo vemos muy bajito, sobre todo por
por las conversaciones que él da ante los medios de comunicación, uno ahí se da cuenta que es muy bajito y en el campo, claramente. En el caso de Ronnie, dice que incorporó el mindfulness, esta técnica de respiración y estar en presencia. En esta quiero contarles, y ahorita les voy a dejar esto como actividad. Hay una conversación muy interesante que le escuché a un coach mental que estaba hablando del caso de Rory y que decía que es jugar a estar en un río parado encima de un tronquito y que cuando yo estoy en un tronquito encima de un río, pues me toca estar en presencia porque si hago un mal balance, pues claramente me voy a ir al agua. Y después doy el paso y estoy en el siguiente tronquito, que es cuando estoy en el siguiente golpe y es estar en ese tronquito con todo el balance para que no me caiga al agua. Entonces, un tronquito a la vez es un golpe a la vez y eso es mindfulness puro. La rutina mental, por un lado, pues vemos en el caso de Norman, aparece como inestable, en la de Rory aparece muchísimo más consistente, claramente ha pasado muchísimo más tiempo y ahora tenemos muchísimas más herramientas a nivel psicológico. En el caso del soporte emocional y la parte de coaching deportivo, en el caso de Norman está poco documentado, en el caso de Rory pues ya hay un trabajo con psicólogos como se pueden dar cuenta y también encontramos una herramienta que se llama el reencuadre del error, que en el caso de Norman lo vemos defensivo, en el caso de Rory lo vemos absolutamente constructivo, está sucediendo esto y como de esto yo aprendo. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a este próximo segmento donde vamos a hablar de la victoria de Augusta en este año 2025, donde aquí el aprendizaje más grande yo creo que es la recompensa por la paciencia y la perseverancia. ¿Listo? Y yo creo que, miren que esto me pasa también en el otro nicho que tengo una cantidad de artistas y hoy que estaba hablando con uno de mis artistas que tengo en coaching mental, cada 100 artistas que empiezan a sacar sus canciones, el 95% se quedan por el camino. Es decir, sacan una canción y dicen, no, esto no pegó, no fui famoso, entonces chao. Los que realmente la pedalan, es la que la sacan del estadio. En el caso de los jugadores de golf es exactamente lo mismo y en el caso de Rory sobre todo se ve maravilloso porque lleva 14 años detrás de un objetivo, un solo objetivo y tras año es vengo por la revancha, hasta que la logro. Yo me acuerdo que en el discurso que daba el día que le entregaron la chaqueta verde, le decía a su hija que lo que más había aprendido en esta vida era no vencerse y no dejar sus sueños botados y era la persistencia la que hacía que uno pudiera cumplir sus sueños. Maravilloso. Las claves mentales son súper claras. Entonces acá tenemos la confianza restaurada. ¿Listo? Entonces, al soltar la necesidad de la perfección que vamos a encontrar, pues que Rory permitió que fluyera su talento natural. Y van a encontrar que en varios videos de Rory, él habla de algo maravilloso que se conoce como el flow, el estado de fluir, el flow. Esto es de Mixi Mahali, que es un experto en temas de felicidad. Él, les voy a dejar por aquí en la charla del TED, es una charla muy linda donde habla sobre el estado de flow y cómo una persona cuando está en estado de flow, de fluir, es absolutamente feliz, pero es cuando se encuentra, deja la perfección y se deja fluir, sabe que el cuerpo sabe qué hacer y que la mente tenemos que decirle, quítate de medio que me estás estorbando en este momento, es un poco eso. Y eso lo que hace es que se nos restaure la confianza. Ahora, también tenemos entonces la gestión emocional. Durante el torneo, pues lo vimos sereno, lo vimos utilizando reacciones que claramente eran muy importantes en los momentos críticos. Hay uno de los golpes que creo que ya era la ronda final, cuando, no sé si se acuerdan que hay un momento, vamos a ver si aquí les muestro las imágenes, que va al agua o al búnker y al agua y uno dice, no, si va súper avanzado, ¿cómo va y la bota? Pero después el siguiente tiro es muy bueno y la deja muy cerquita del hoyo y uno dice, wow, y la cara de él es mucha risa. O sea, uno lo ve que se está riendo y diciendo como, yo sé que puede haber un error, pero me puedo sacar adelante en el próximo golpe. Eso muestra resiliencia, eso muestra también el entendimiento de lo que está pasando con las emociones. Ustedes saben que la risa o cuando uno sonríe, eso oxigena el cerebro y al oxigenarlo, pues voy a poder pensar mejor, porque no voy a estar en presión, mi cuerpo no va a estar en tensión y pues voy a poder fluir. También vemos la visualización efectiva. Rory practicó imaginar cada hoyo exitosamente una y otra vez. Eso es una práctica que lo hacemos muchísimo con los deportistas de alto rendimiento. Si ustedes conocen, por ejemplo, a Mariana Pajón, yo estudié con el entrenador mental de Mariana Pajón y yo me acuerdo que una de las prácticas que le ponían a hacer a Mariana era visualizar el track una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y ella, yo me acuerdo mucho que nos contaba que se imaginaba que llegaba al podio, levantaba las manos, le ponían la medalla, o sea, todo el proceso
una y otra vez, pero sobre todo me acuerdo perfecto el track, o sea, cuando había montaña, cuando tenía que bajar, cuando tenía que acelerar. Y cuando uno hace eso muchas veces el cerebro ya piensa que ya lo ejecutó y ya cuando lo hace en la práctica ya siente que ya lo tiene dominado porque ya lo ha hecho miles o millones de veces. Entonces, muy interesante también. Su transformación claramente es un ejemplo de cómo la mentalidad puede ser un factor determinante al momento de tomar muy buenas decisiones y es el momento decisivo o es lo que decide entre la derrota y la gloria. Rory nos muestra cómo trabajar la mente es absolutamente importante para afinar el swing. Ahora conoces este viaje de Rory, vamos a aplicar algunos de sus aprendizajes al momento de juego. Entonces aquí van algunas actividades o ejercicios prácticos para que los lleves a la casa y a tu juego. Visualización progresiva, ¿esto qué quiere decir? Yo normalmente a todos mis chiquitos que tengo en golf, siempre nos paramos, cuando estamos haciendo la práctica, nos paramos en cada uno de los hoyos, yo los pongo de espaldas al hoyo para que me cuenten primero qué hay en el hoyo. Ah, sí, mira, este hoyo tiene 139 yardas, tiene un búnker al lado izquierdo y tiene agua al lado derecho y el green tiene la bandera roja. Después nos volteamos y lo que hacemos es que cerramos los ojitos, vemos el hoyo, cerramos los ojitos, imaginamos el golpe, imaginamos la trayectoria, imaginamos el resultado deseado. Esto, cuando lo repite diariamente, ya se vuelve como en un proceso muy fácil para poder enfocar la mente, que es cuando estamos hablando de mindfulness. El segundo ejercicio se llama la rutina de respiración para reducir la ansiedad. Esta es una respiración muy sencilla, donde vamos a utilizar 4 segundos para inhalar, 6 segundos para exhalar. Esto lo que hace es ir calmando la mente, ir calmando las emociones, volver al cuerpo físico para que él esté tranquilo y pueda saber qué hacer. Súper importante es que cuando yo me voy a parar en mi primer golpe, respiren profundo para que entren en presencia de dónde están y que están a punto de dar el golpe. A mí me sucedió varias veces que si se me había quedado un palo en el hoyo anterior, yo salía corriendo como una loca y me devolvía y pretendía que mi corazón, yendo a toda, yo le pegara súper bien. Claro que no, toca volver, la calma, no sé qué, vengo, respiro profundo y ahí sí me enfoco y hago mi golpe. Pero para esto tenemos que haber practicado muchísimo la respiración desde antes, haber acondicionado el cuerpo y la mente a que sepa cómo respirar. Por eso cuando nos sentamos un ratico, 1 o 2 minutos, yo hago 20, 1 hora, pero podemos hacer 1 o 2 minutos, es inhalar en 4, exhalar en 6. Inhalar en 4 y esto lo puede hacer 2 minuticos y el cerebro empieza a condicionarse para que estemos tranquilos. Ya cuando estamos en el hoyo, ya sabemos que inhalo y exhalo 6. Y ya después empiezo. No tengo que hacer 2 minutos ahí, no, puede ser una sola serie que dure unos 2, 4 segundos y empezamos. Y lo tercero es la reflexión diaria o el diario de reflexiones. Y a mí me gusta mucho que en el cuadernito que ustedes tienen, yo tengo un cuadernito que es rosado, y en ese cuadernito en la mitad pongo lo que he aprendido de cada uno de mis golpes. Mira, aquí aprendí que estoy pensando mucho o estoy respirando mal o ya me aprendí que mi frase que me estoy diciendo que no me está sirviendo es esta. Y esto lo que me ayuda es a poder identificar cómo yo tengo mi conversación y cómo puedo empezar a tener una mejor conversación conmigo misma. A mí a veces también me gusta, entre uno más se ríe de uno mismo, se va a divertir muchísimo más en el juego, entonces todos los chiquitos saben que yo siempre pongo ja, ja, ja. La metí al búnker y pasó esto. Aprendí esto, tengo que ahora hacer esto. De una vez como que me río de mí, em, cuento qué pasó, cuál es el aprendizaje que tengo que mejorar. Un tip extra, paciencia. La palabra que todos los golfistas deberían tatuados en la frente es la palabra paciencia, porque es la paciencia la que logra que nosotros tengamos ese progreso mental y que estemos cada día mejorando nuestra mente a través de nuestras emociones. La historia de Rory McIlroy nos enseña que incluso los mejores pasan por desafíos mentales, pero con trabajo constante, resiliencia y un enfoque claro es posible superar cualquier obstáculo. Así que Rory finalmente conquistó a Augusta. También tú puedes conquistar tus propios Augustas personales.
Gracias por acompañarme en este episodio del día de hoy. Espero que se lo hayan disfrutado. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube y a Spotify, poner la campanita para que les lleguen las notificaciones, unirse al grupo de WhatsApp para que les lleguen todos los episodios y claramente compartirlo con todos sus buddies y sus amigos y sus partners que están jugando con ustedes golf para que todo el mundo pueda jugar golf de una forma divertida y que todos la pasemos bueno con este juego que es maravilloso. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Pilar Ibáñez, PhD en psicología y con énfasis en psicología en golf.